El fantasma errante. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿con quién tengo el gusto, amigo? Roberto Quirós. Bienvenido, Roberto. ¿Desde dónde nos escuchas? Aquí del Estado de México, en Nezahualcóyotl. Perfecto, amigo. ¿Nos quieres compartir alguna historia? Sí, les voy a platicar una historia que sucedió en mi casa. Sí. Es respecto a un niño que anda deambulando ahí, un espíritu de un niño. A ver, ¿de qué se trata, amigo? ¿Por qué? Lo que pasa que fue un amigo a hacer un trabajo. Sí. Y lo dejé yo a él trabajando. Uh-huh. Yo me fui a otro lado igual a laborar. Entonces este amigo me dice que le conectara una extensión. Sí. Para que conectara su taladro, su herramienta y ese tipo de cosas. Ok, sí. En la cual yo se lo dejo conectado. Él estaba trabajando por fuera de la casa, no tenía acceso al interior. Y posteriormente, como unos 20, 30 minutos, me manda a llamar para decir que le conectara la extensión. Porque ya al parecer la había jalado y ya no tenía corriente. Entonces yo voy como a los 10 minutos, entro a mi casa y la extensión estaba conectada. Y salgo y le digo, ¿está conectada la extensión? Dice, no, ya me la conectaron. Dice, al ver que no venías, me asomé por la ventana y de atrás, dice, de la recámara salió un niño y le dije que si me la conectaba, a lo cual el niño no le respondió nada, simplemente llegó, conectó la extensión, se la conectó y se fue otra vez hacia atrás. Entonces le digo, pues no, en mi casa no hay nadie, no hay ningún niño. Uh-huh. Y me dice, sí, dice, es un niño como de 7, 8 años. Wow. Entonces, pues yo me quedé asombrado porque le digo, no hay nadie, ¿no? O sea, no puede ser. Sí, sí. Entonces también ya en ocasiones mi hija lo vio como en sombra, una sombra, pero sí de un niño. Sí. También lo llegó a ver ella. Yo lo llegué a ver así de reojo, pero muy rápido, súper rápido. Entonces, lo raro es que ahí pues nosotros tenemos con esa casa aproximadamente 40 años, bueno, mi papá, y no tenemos ahí razón de que se haya muerto algún niño o algo así. Ajá. Como para que suceda. Sí, que se estuviera manifestando ahí. Ajá. No, exactamente. No hay motivo. Sí, no hay ningún motivo. Entonces, yo no soy muy dado a ver cosas, o sea, que yo tenga, no sé, algún tipo de sensibilidad como para escuchar, ver, pues no la tengo, ¿no? Bueno, casi nadie en mi familia, nadie tiene, muchos le llaman don, ¿no? Pero ajá, yo le llamo una sensibilidad. Entonces, sí, pues nada más, lo único que yo he visto es una sombra, así, o sea, clara, sí vi una sombra, es lo único que he visto así, tal cual. Entonces, pues por eso se me hace extraño. Tengo relatos de amigos cercanos, confiables, ajá, que les voy a platicar una historia de una bruja en Toluca. Ok. Tengo yo un familiar en Toluca, en lo cual él me platica que se fue con un amigo a cazar venados, no sé por qué lugares así ya, en las orillas de Toluca. Me la platicó esa historia hace como unos 20 años. Ok. En la cual se fue con un amigo a cazar. Se fueron a cazar, entonces fueron, pues introduciéndose, ¿no? En ese tipo de parajes, no sé qué sea bosque, no sé, porque no fue muy explícito en eso. Entonces, se introducieron
a lo cual iban ellos caminando en la noche. Sí. Y veían que pasaba por encima de ellos, veían una sombra. El tipo que llevó a mi amigo, pues él ya conocía ese lugar, él ya había ido muchas veces. Mi amigo era su primera vez que iba con él, en la cual su amigo de mi amigo decía, no le tomaba mucha importancia a la sombra, y mi amigo sí decía, pues es que qué pasa, ¿no? Entonces en cierto momento pasa más cerca, y el personaje que ya había ido ahí le dispara y cae metros adelante. Sí. En lo cual van a averiguar qué es, y era una mujer. Era una mujer que estaba pues ya tirada, ¿no? Así ahora sí que tuvo buena puntería y le dio a esta señora, a lo cual el chico que ya tenía tiempo cazando ahí le pregunta que qué quiere, le dice, ¿qué quieres? Y la bruja le dice, no, no quiero nada, dice, simplemente yo los vengo cuidando. Ajá. Dice, ¿pero de qué nos vienes cuidando? Dice, yo desde metros atrás, dice, te vengo observando que nos quieres hacer algo. Y la bruja le dice que no, que ella los va cuidando porque más adelante corrían peligro, que habían brujas, pero pues malas, ¿no? Ajá. Que les iban a hacer daño. A lo cual este personaje pues la dejó ir. La dejó ir, o sea, era una mujer que, o sea, no estaba transformada ni nada. Simplemente era una mujer ya anciana. Sí. Con vestimenta negra. Oye, pero entonces fue un rozón, recibió ella el tiro. Sí, o sea, leve, ¿no? Sí, o sea, tal cual, o sea, no fue así como que le en una parte letal, no. Ajá. Pero sí le hirió y ya ellos se fueron, y obviamente mi amigo, el que era su primera vez que iba ahí, sí, pues súper espantado, ¿no? Súper espantado, o sea, se bloqueó, no supo qué hacer y pues ya se regresaron y pues me lo cuenta de una manera muy, muy congruente y muy con cierto miedo todavía, cierto pánico, ¿no? De lo que sucedió. Entonces, en esos lugares de allá de Toluca, Valle de Bravo, todo ese tipo de lugares, se comenta que hay muchas brujas. Ajá, sí. Yo la verdad, una vez fui a Guadalajara. Sí. Fuimos a comprar un camión. Entonces nos fuimos en un vehículo, regresamos en el camión y en el vehículo. Yo veía en el vehículo, un amigo traía el camión. Entonces ya regresando hacia Toluca, de Guadalajara, sí, nos perdimos en la carretera. Ya me doy cuenta que yo ya no venía hacia la Ciudad de México, iba para otro lado. Entonces me regreso, nos regresamos, damos la vuelta en U para regresarnos otra vez hacia Toluca. Sí. Y yo voy adelante del camión en mi coche. Entonces llega era un personaje con alas, o sea, no era un ave. Sí. No era un ave porque tenía unas dimensiones aproximadamente, me pasaba el parabrisas del coche, o sea, tenía como unos 3 metros y medio de ancho. Órale. Entonces llega hacia mi parabrisas como si fuera a chocar. Sí. Pero ya a centímetros del parabrisas hace un movimiento y se eleva. Entonces pero era alado y no tenía plumas. Perdón, amigo, ¿tú ibas circulando y esto se apareció ahí? Sí, de la nada, así de la oscuridad total. Pues venimos a la carretera en la noche, de la nada aparece y así, pues pensamos que se iba a estrellar en el parabrisas. Sí. Pero pues tenía sus sentidos muy calculados, ¿no? Porque llegó y a centímetros se volvió a elevar. Ajá. Pero rapidísimo. Y ahí la vimos dos, yo la vi y mi acompañante, mi copiloto. Sí. A lo cual pues sí nos sacamos de onda porque dijimos, ¿qué es eso, no? O sea, y aparte que les tapó la visión, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pues sí, el personaje con el que yo venía a un lado, un amigo,
Sí. Pues sí, quedó muy espantado. Traumado, sí. Sí, yo lo vi, pues pues iba manejando, tenía que ir atento, ¿no? A la carretera y ese tipo de situaciones. Sí me saqué de onda, pero pues tenía que ir al pendiente. Pero sí, ese fue algo muy... más o menos yo lo tomo como los murciélagos que hay en Australia. Ajá, esos gigantes, ¿no? Esos enormes, sí, Ajá. que parecen perros. Sí, sí. Pero pues, obviamente aquí no los hay. Ajá. Entonces, pero era algo súper similar a eso. Es a lo que más le asemejo yo. Claro. Entonces, en comentarios igual con amigos y todo respecto a mi relato, pues me dicen que era una bruja. Me dicen, no, dices una bruja, lo que se te atravesó. Entonces, Pues... los chicos que venían en el camión atrás, Ajá. nos paramos más adelante, había un retén, nos paramos y les comenté que si lo habían visto. Ellos traían una mejor visibilidad porque el camión pues es más alto. Ajá. Y no, ellos no lo vieron. Ellos no lo vieron, o sea, fue súper rápido. Pero lo tengo yo muy plasmado en mi memoria. Eso fue más o menos hace como 7 años. Sí. Como 7 años. Entonces sí es pues fue algo que no tiene explicación, porque no hay a veces esas dimensiones aquí, bueno, al menos las que conocemos, y que no tenía plumas, era piel negra. Ajá. Entonces sí pues es lo que me tengo más situaciones que me han pasado, pero soy un poco nervioso. No te preocupes, amigo. Oye, al respecto de este ser, bueno, aquí comentan que pudiera ser el hombre polilla. La teoría de que fuera una bruja no me suena porque no es el comportamiento que tienen, ¿eh? Más bien pudo haber sido un animal extraño que no se sabe bien a bien cuál fue. Porque con la velocidad a la que tú ibas, bien se pudo haber estampado ahí en tu auto. Sin embargo, como que se acercó a observarlos, ¿no? Sí, o sea, sí íbamos a una velocidad, no sé, de 80, 90 kilómetros. Ajá. Y fue súper rápido, o sea, la reacción que tuvo al ir directo hacia el parabrisas. Ajá. Y no chocar. De segundos, y no chocar y volver a tomar vuelo fue algo, pues interesante, ¿no? También. Claro. ¿Quién puede hacer eso? O sea, el hombre polilla, pues sí tengo cierto conocimiento, pero no pues es que yo nunca lo he visto, ¿no? Más que esa ave que yo vi, que pienso que es un ave. Respecto a las brujas, pues no tengo pues yo soy escéptico en muchas cosas, ¿no? Sí. Yo con mi hermana escuchamos su programa diario. Gracias. Diario lo escuchamos y lo escuchamos en AM para escuchar las 2 horas. Ah, bien. Entonces pues ya llevamos un rato, llevamos como medio año escuchándolos, porque yo los escucho desde los 90s. Muy bien. Desde los 90s los escucho, tengo 53 años. Excelente. Entonces, desde los 90s los escucho y pues sí hay cosas que yo siempre le busco primero la lógica. ¿Sí? Busco una lógica antes de decir, era esto, era una bruja, era esto, no. Busco siempre la lógica. Así debe ser. Pero sí cosas me pasaron que no tienen lógica, que no tienen explicación. Entonces tengo ese punto medio, ¿no? De lo paranormal, ¿no? Sí, no, y este hecho de esta criatura que no sabemos qué fue, nos va a dejar pensando, mi amigo. Dices que fue en la zona de Toluca, ¿verdad? Sí, veníamos de Guadalajara, antes de llegar a Toluca. Sí. Fue en un área donde nos perdimos porque ya pues no había muchos señalamientos, íbamos hacia Michoacán. Órale. Pero avanzamos como 2 kilómetros, en lo cual yo me di cuenta y nos regresamos otra vez, retomamos el camino y fue cuando sucedió eso. Entonces sí es pues es interesante, ¿no? Y así como tú me dices, Nacho, que puede ser algo así del hombre polilla y esas cosas. Ajá. Es interesante también. Sí, claro. Sí puede ser.
Vamos a ver, sí, mi amigo. Ojalá que alguien nos esté escuchando de esa zona y a ver si también tienen algún testimonio o algo al respecto, ¿no? Que se comuniquen con nosotros y que lo compartan, ¿no? Es lo principal, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí, eso es lo esencial, que compartan sus experiencias y las vivencias que han tenido, ¿no? Claro. Oye, te pregunta Greg si tenía esta criatura tenía rostro humano o como de bestia o de animal. Es que fue súper rápido. Rapidísimo. Fue súper rápido, sí, fue muy, muy rápido, o sea, no era así como para darse tiempo a verle el rostro, no, o sea, yo lo que alcancé a ver fueron las dimensiones que sobrepasaba el ancho del auto. Sí. Y las alas que eran negras y era piel. Uh-huh. Eso es lo que vi así rapidísimo, ¿no? Exacto, o sea, membranosas, no, como le llaman. Ajá, obviamente su rostro no era imposible verlo a la velocidad a la que yo iba y a la velocidad que él venía hacia mí. Uh-huh. ¿Qué hora del día era más o menos? No, eso fue en la noche. En la noche. Fue en la noche. Fuimos a Guadalajara en un día, o sea, fuimos en la madrugada, fuimos a comprar el camión. Y de regreso nos hicimos 9 horas porque el camión pues obviamente no va más despacio. Sí, va más despacio. Uh-huh. Entonces nos agarró la noche en ese tramo antes de llegar a Toluca, de Guadalajara para acá, ya nos agarró la noche. Entonces fue en la noche cuando lo vimos, mi acompañante y yo. Okay, sí. Pero sí sí es extraño y es interesante, o sea, es intrigante. Claro. Sí, claro, mi amigo. Pues ahí la dejamos entonces, ¿no? Vamos a ver si alguien se reporta, claro, y nos comenta algo al respecto. Te agradecemos mucho, mi estimado Roberto, y espero que no sea la última vez que charlamos. Quería contarles algo que viví con mis amigas en la casa de ellas. Pues teníamos la mala suerte, por decir así, que estábamos rodeados de gente que practicaba la brujería ahí en mi casa, atrás de mi casa, a la par, enfrente, y otra persona que era tía de mi amiga. Pues mi amiga tenía su casa muy humilde y atrás de la casa de ella estaba la casa de la tía que practicaba la brujería. Entonces, a ellos pues le tenían prohibido, les tenían prohibido ir a donde su tía, porque la familia de mi amiga era cristiana. Bueno, la cosa está en que un día la tía de ella, que era bruja, decidió irse de ahí con el esposo y sus 2 hijas. Se fueron y dejaron desocupada pues la casa. Y era un terreno grande. Atrás de la casa de la señora que se fue había muchos cañaverales y al otro lado, atrás de los cañaverales, pasaba el río de Agua Negra. Entonces nosotros nos dio mucha curiosidad el querer ir a ver esa casa, ¿no? Pues tal vez no en sí la casa por dentro, porque se mantenía sellada, sino queríamos pasar a un lado donde había una peña para poder ir al fondo. Pues un día que mis amigas se quedaron solas, que la mamá había salido, me avisaron y que si no quería ir allá al fondo con ellas. Ellas eran 2 mujeres y una niña así de mi edad prácticamente y una niña de 6 años. Eran 3. Resulta que una mañana me escapé yo de la casa y me fui con tal de no perder la oportunidad de entrar al fondo. En todo ese lugar las peñas tenían mucho barro y de las peñas sacábamos barro para hacer nosotros muchos muñequitos y así, tacitas, casos y así, ¿verdad? Pues nos fuimos para allá al fondo y vimos que el barro de ahí estaba más suave todavía. Y resulta que encontramos una cueva, no muy honda, como de 2,5 metros de hondo, así de fondo. Y yo he sido siempre demasiado curiosa. Me metí a la cueva y empecé a verla, que si de pronto vi que resaltaba un pedazo de
No daba yo en ese momento qué era, si era algo plástico, si era una piedra, no daba. Agarré algo yo ahí para empezar a escarbar. La tierra estaba húmeda, estaba suave. Y resulta que conforme fui destapando, empecé a ver que era la pelvis de una persona. Bueno, en ese momento no sabía yo que era una persona. Yo pensé que era de algún animal. Y, y conforme fui dándome cuenta, vi que la pelvis era grande. Y seguí escarbando. Quería seguir escarbando en ese día, pero no pude porque oímos que la mamá llegó. Y salimos corriendo y hicimos como que nada pasó, ¿verdad? Entonces estaba yo así como que muy ansiosa, pero yo no les quise decir a ellas que estaba yo escarbando, porque ellas se dedicaron a ver otras partes de ahí, donde no habíamos entrado. Al otro día me dice, una de ellas me avisa que su mamá se había ido a lavar y que se iba a tardar un poco. Dije, ahorita es cuando sigo yo en el asunto este. Bueno, me fui, entramos de nuevo, pero yo ya llevaba un instrumento que usaba mi papá como para escarbar, pero pequeñito, y seguí yo escarbando. Que sí, cuando vi ya estaba yo llegando a lo que era la columna, pero yo no podía decir ahí si era el esqueleto de una persona, si era algo de un animal, pero si era ancha la pelvis. Pero con lo que pasó más adelante, deduje yo que era de una persona. Porque resulta que yo seguí escarbando y llegué a la parte como del hombro. Y la cosa es que encontré el hombro de la persona y era corto el tiempo que podía estar ahí porque la mamá pues solía llegar, ¿verdad? Y no podíamos seguir. Ya eso ya les había yo contado a mis amigas que esto, entonces ellas también así como que muy, muy ansiosas por ver qué pasaba. Un día que llegamos a querer entrar íbamos al lugar cuando vimos que salió corriendo la hermanita de ellas, pero venía llorando, venía hiper asustada y hasta se había hecho pipí. ¿Y qué pasó? Resulta que ella dice que vio a un hombre incuclillado, gordo, dijo gordo y grande, con una camisa rayada. Y nosotros nos quedamos viendo y dijimos, ¿cómo va a estar alguien ahí si ahí no puede entrar alguien del otro lado? No, era imposible. Y la niña no se tranquilizó, entonces ya no pudimos entrar porque mis amigas dijeron no, y no sé qué le dieron a la niña, entonces yo me fui a mi casa. Pero al otro día que yo quise llegar a ver qué era, Sí. A seguir, quien me abrió fue la mamá. Ujú. Yo, es que pasaron 2 días y yo no supe de mis amigas. Y yo estaba con aquella ansiedad que qué pasaba, ¿verdad? Sí. Dije, de plano su mamá no ha salido a hacer mandado, por eso es que no me han venido a avisar. Entonces yo llegué y me abre la mamá y me dice, Mildred, me dice, viene a buscar a las patojas, me dice. Sí, le digo yo, para ver si podían salir un rato. Y me dice la señora, pues fíjese que no, porque una de ellas está enferma, no me dijo quién. Está muy, muy decaída, no se quiso levantar. En ese tiempo estábamos de vacaciones. Fue en época de noviembre, diciembre, por ahí. Uh-huh. El asunto está en que a mi amiga empezó con fiebres y dice que escalofríos. Entonces no pude ni entrarla a ver porque me dijo la mamá, puede ser contagioso. Pero bueno, al pasar el otro día, llegó subió, que nosotros vivíamos en una bajada y ella también, subió mi amiga, la mayor, hermana de la que se enfermó, y me dijo, fíjate Mildred que aquella está muy enferma, me dijo, está muy mal y
y es que no le ha querido decir a mi mamá, pero a mí me dijo que dice que ella quiso entrar a la cueva a traer un poco de del material que usábamos para hacer muñequitos y todo eso, del barro. Sí. Y dice que al entrar a ese callejón donde estaba la cueva, había un hombre alto, gordo, con la cabeza agachada, no le pudo ver la cara, despeinado y como dije, con la camisa rayada. Pero a mí cuando me decían la camisa rayada, a mí me venía en la mente que abajo del esqueleto ese que yo estaba tratando de desenterrar, sí, había una como tipo manta, lo miraba yo, que estaba debajo, que era rayado. Yo dije, es una manta, no deduje yo que fuera una camisa, pero por lo visto era una camisa, porque la persona que se aparecía ahí la describía la niña que se enfermó y la otra hermana que también se enfermó al verlo, describían una camisa con rayas azules y rojas. Y yo así, no, hombre. Pero yo pues tenía tanta curiosidad, pero a la vez ya me estaba entrando un poquito así como que de temor de que si era la persona que se estaba presentando ahí. Resulta que pasaron los días y yo ya no pude ver a mis amigas. Yo llegaba a tocar el timbre y no me abrían. Entonces dije, ay, ¿qué pasaría? En eso que venía bajando el papá de ella con una de mis amigas, y mi amiga se quedó conmigo una cuestión de segundos y me dijo, fíjate que nos vamos a ir de la casa, me dijo. Y yo dije, ¿y por qué? No te puedo decir ahorita, me dijo, ahí va mi papá, entonces no puedo decirte. Yo ya me quedé con aquella curiosidad. Que si como a eso de los unos 15 días después, ella se fue la familia de vivir ahí. Yo me quedé con aquella inquietud, ¿verdad? ¿Qué era lo que había pasado? Como a eso de los 10 días que ellos ya no estaban ahí, que se habían ido, llegó el papá con un hermano de ellas y llegó una de mis amigas y me pasó tocando la puerta. Entonces dije, ay, qué alegre, ¿qué haces aquí? Y así yo contenta me dijo, es que te quería contar, me dijo, ¿por qué nos fuimos? Sí, yo tengo duda, ¿por qué tan así de repente se fueron? Es que fíjate que mi papá descubrió que la persona que estaba allí, que tú empezaste a escarbar, que mi papá no sabe, no le quisimos decir que nosotros sabíamos, pero él la encontró porque yo ya dejé casi eso de fuera, ¿verdad? Ya casi el esqueleto. Y mi papá vio lo que vio el esqueleto y dijo que eso era obra según oí yo, me dijo que eso era obra de mi tía, que por eso sabía ella, la tía anterior, la que era bruja, saber qué hizo ahí, pero ella se había ido de ahí por lo mismo. No se sabe si ella estuvo involucrada en la muerte de esa persona, pero mi papá no quiso dar parte a las autoridades ni nada por no meternos en problemas. Mejor optamos por irnos y vamos a alquilar la casa. Entonces, bueno, dije yo, pero no solo por eso se fueron, sino que porque dice que ya no fue solo mis amigas las que vieron al hombre, sino que ya la mamá de ellas dice que miraba que alguien se pasaba en las noches, que se llegaba al patio de ellas que dividía la casa de la que era bruja. Había ruido, dice que se subían a un árbol que había de jocote, y dice que lo sacudían en la noche y cuando salían a ver no era nada, alumbraban con lámparas y todo, pero lo que a veces sí miraban pasar era una sombra. Entonces ellos dice que optaron por irse por esas razones. Entonces yo ya con el tiempo, como fue pasando el tiempo, yo le platiqué a mi mamá esto y me dice, ay, ¿usted cómo no me contó desde un principio?
pues me dice mi mamá, yo siento que ahí la persona que enterraron ahí me dijo, al tocarla como que, no sé, su energía se activó y era ella la que andaba rondando en ese lugar. Pero lo raro está en que después llegaron a vivir otras personas y las personas que llegaban a vivir ahí no tardaban, se iban, pero yo nunca tuve contacto con ellas porque daba la casualidad que las personas que llegaban ahí eran personas adultas, no habían jóvenes como para que yo pudiera, o niños que yo pudiera compartir con ellos. Pero sí hubieron varias familias que llegaron y no pudieron vivir en esa casa. No supimos los motivos, pero deducimos que sí fue porque tal vez se espantaban. Pero ese es mi relato. Fue una vivencia que amiga, en su momento yo la disfruté sí. y nunca la olvidé, porque de hecho encontré a mi amiga, una de ellas, que ya es casada, la encontré hace años y nos pusimos a platicar de ello y lo recordábamos así como que, ay no, y te acordás, y fue como para uno de niño, fue una experiencia muy grande, la verdad, y que nunca la puedo olvidar. Este es mi relato, espero les haya gustado. Claro. Y que el Eterno los bendiga, cuídense. Igualmente, mi querida amiga, qué interesante. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Buenas noches, soy la señora Marta Margarita Vázquez Castañeda. Marta, qué gusto saludarte, qué bueno que estás aquí. ¿Desde dónde nos escuchas? De aquí, la delegación de Iztapalapa. Nada más te voy a preguntar ahorita si tienes altavoz o manos libres. No te escuchamos del todo bien, pero queremos arreglar algún detallito para escucharte perfecto. No, estoy aquí en el teléfono nada más. ¿No? Ah, fíjate. A ver si se lo pudiera poner en este caso, a lo mejor sirve. Ah, bueno, entonces vamos a hacer lo contrario a lo que siempre mencionamos. ¿Le puedes poner altavoz? Ay, no le sé hacer eso. Ah, ok. Bueno, a ver, Martita, vamos a ponerle mucho mayor atención. Escuchamos tu relato. Sí, mire, esto me sucedió ¿cómo se llama? Antes de que empezara lo del COVID. Ah, ok. Mi esposo y yo nos pusimos de acuerdo que íbamos a ir a pasar Semana Santa al Estado de México, allá en su tierra de él. Él se adelantó y yo me fui el mero domingo de Ramos, llegué allá al Estado de México. Uh-huh. Yo me levanté aquí en su pobre casa a las 4 de la mañana para poderme ir muy temprano para ir a alcanzar a mi esposo. Sí. Por supuesto, pues yo llegué tenía muchísimo sueño y le dije yo a mi esposo, ya me estoy cayendo de sueño, pero pues dice mi esposo, pues acuéstate, y que me acosté y apenas iba poniendo la cabeza en la almohada cuando yo empecé a oír la voz de mi hijo que me decía, ma. Mi hijo ya tenía bastante tiempo que había fallecido. Uh-huh. Y me levanté así bien sorprendida y le digo a mi esposo, oí la voz de mi hijo y pero yo seguía teniendo bastante sueño. Y dice, pues vuélvete a acostar. Y ya agarré y cambié la almohada hacia los pies de la cama. Sí. Apenas iba poniendo la cabeza en la almohada y cuando volví a escuchar la voz de mi hijo que me hablaba. Él no me decía mamá, siempre me decía ma. Ajá, y le digo, esa vez pues fue cuando empezó lo del COVID, porque yo dije, no, pues será porque no pasé al panteón a ver a mi hijo. Como mi esposo me había ido a traer en la camioneta, pero él no la sabía manejar, y entonces llevó a mi cuñado. Pero esa persona es una persona bien desesperada. Y yo dije, no, ni les voy a decir que quiero pasar al panteón, porque me va a mandar por allá lejos, ¿no? Y ya nos fuimos pues, derecho para la casa. Y yo dije, no, pues ha de ser porque no lo pasé a visitar al panteón, porque me queda de paso. Uh-huh. Ya le digo a mi esposo, no, pues vamos a ir mañana o el martes vamos al panteón a ver a mi hijo. Y ya nos fuimos, y ya cuando estábamos ahí el martes de la Semana Santa,
empezaron a bajar un montón de camiones del ejército. Fue cuando empezó lo del COVID y todo eso. Pues nosotros nos quedamos atorados 5 meses allá cuando nosotros íbamos nada más por la Semana Santa. Mi hija se había quedado aquí, yo estaba con el pendiente de que mi hija se quedó aquí y empezó todo eso de lo del COVID y todo eso. Pues mis hijos, mi hijo el mayor cada rato me hablaba que cómo estábamos. No, pues estamos bien, gracias a Dios, estamos bien, y no nos enfermamos ni nada de eso, ni mi hija ni ellos tampoco. Pero le digo que eso me sucedió. Oye, entonces, ¿sentiste que oír a tu hijo fue como una advertencia de que iba a pasar algo? Ajá, sí, siempre, yo a él siempre él falleció en el 2007, pero yo siempre lo sueño a él, siempre. Pero no lo sueño grande, él murió de 25 años, mi hijo. Pues allá en Estados Unidos lo agarraron porque iba a exceso de velocidad y todo eso. Él tenía 5 años viviendo en Memphis, pero como allí se terminó el trabajo se tuvo que mover a Nueva Jersey, y allá fue donde lo agarraron por exceso de velocidad porque se le hizo tarde para su trabajo, porque ellos tienen que tener allá 2 trabajos para poder solventar todos sus gastos y todo eso. Tenía poco tiempo, tenía como 2 meses que yo llegaba a Nueva Jersey cuando pasó eso de que lo agarraron y todo eso. Pues sí lo trajeron para acá y está sepultado allá en el Estado de México, en su tierra de mi esposo. Okay. Me han pasado varias cosas, apenas ahorita va a ser 3 años en agosto. Sí. Que falleció mi hermano, el que vivía allá en el Estado de Puebla. Yo soy del Estado de Puebla. Ah, ok. Ajá, y tenía como, pues no, ni siquiera había hecho los 9 días cuando yo escuché que un perrito ladraba. Yo vivo enfrente de la casa de mi hermano, allá tenemos una casita, y yo estaba lavando los trastes cuando vi que estaba ladrando un perro, y le dije, ay, ¿quién llegaría? Pues si mi hermana acababa de fallecer, mi cuñada también había fallecido en mayo y mi hermano falleció en agosto. Sí. Y entonces yo empecé a decir, pues ¿quién llegaría? Y me fijé por la ventana porque estaba en el segundo piso y no había nadie. Y la perrita ladraba y ladraba como si viera a alguien y se iba así como para adelante, así como siguiendo a una persona, pero pues no había nadie. Y la segunda vez yo la vi que caminaba hacia atrás, pero también ladrando. Y le digo, nadie. Y la tercera vez empezó a saltar como cuando alguien le truena los dedos y los perritos saltan. Pero le digo, nadie, absolutamente nadie. Le digo, mi hermana acababa de fallecer. Le digo que me han pasado muchas cosas. Yo, bueno, cuando estaba niña, pues tuve un accidente que me quemé y todo eso. Sí. Pero yo, pues, no me dolía nada. Le dije a mi mamá, después me platicó mi hermano que, pues, mis papás se habían peleado y mi mamá se había ido de la casa. Y me dejó a mí con mis hermanos y con mi papá. Pues no me cuidaron y yo me quemé. Sí. Me quemé y a raíz de eso me empezaron a suceder muchas cosas también. Que puedo tener sueños así o sea que desde pequeña tú tienes como Ajá. sexto sentido o una percepción más desarrollada. Ajá, porque fíjate que yo cuando tenía como unos 8 o 10 añitos, yo soñé que le gritaba a mi mamá, venga, mire, ya entró el servicio, era el autobús. Pero pues allí era una vereda, ¿cómo iba a entrar un autobús? Pero sí, fíjese que ahorita por allí ya hicieron una carretera y allí pasan todos los carros. Ok. Oye, Marta, entonces tienes mucho que contar. Apenas es el principio de todo lo que nos puedes compartir. Nosotros te vamos a pedir que participes más frecuentemente para conocer todo lo demás. Oí su programa y es que me dieron ganas
de quererles relatar mi historia. Ok, Principalmente yo vengo del Estado de México, un pueblito aquí que se llama Huixquilucan. ok. Entonces, yo cuando estaba chiquito, resulta que yo veía cosas. Veía una sombra que era como si fuera la muerte. Entonces, yo me espantaba y no quería ir solita a la cocina porque me asustaba mucho. Entonces, nos cambiamos de casa y la sombra ya no nos siguió. Pero mi tío me cuenta que él también la veía, no solo era yo. Y Sí. es que ya aquí mi tío falleció. Entonces en la noche cuando nosotros estábamos durmiendo, yo creo que él vino y se despidió de nosotros tocando 3 veces el tocador. Sí. Entonces, pues después que ya pasó todo eso, ya, ¿no? Entonces falleció mi otro tío. Sí. Entonces me dice mi abuelita que estaba abierta la puerta cuando ella despertó. Entonces la cerró y se volvió a dormir. Cuando la vi otra vez, se había abierto otra vez. Entonces, lo chistoso que a mí me parece, porque ese día también fue un sismo, pues yo decía, no, pues fue el sismo, ¿no? A lo mejor que ya presenté y se abrió la puerta, ¿no? Pero no, yo creía que era mi tío que ya se estaba despidiendo de mí. Y ya, desde entonces le eché más seguro a la puerta porque me da miedo Claro, que se abra otra vez. más vale prevenir. Y yo soy muy cardíaco. Gracias a Dios, yo no he visto manifestaciones así de la Llorona, las brujas, el Nahual, así, ¿no? Entonces, esa es mi historia. Gracias por escucharme. Y a lo mejor después les cuento otro relato. Sí, claro. Gracias por su atención. No, al contrario, mi querido Ulises, mira qué contraste, ¿eh? Buenas noches, Gina y Nacho. Les voy a contar un relato que leí. La verdad no es mío, pero se me hizo muy interesante. Bueno, se los voy a contar como me lo aprendí. Bueno, cuenta que un chavo que dice que él es taxista, entonces él siempre había acordado con una pareja que al salir de su negocio, los llevaba siempre hasta casi al otro lado de la ciudad. A las 10 de la noche los pasaba a recoger y siempre los llevaba a su casa. Entonces dice que pues sí, no le quedaba mal, pero que sí lo único malo es que se desocupaba un poco tarde. Entonces que era un viernes cuando pasó ya por la pareja para llevarlos a su casa, y ya cuando iban por la carretera vio que un colega de él, un taxista, estaba discutiendo con un joven. Entonces que pues él no le dio importancia y que se siguió. Entonces vio que ya más adelante, ya casi al llegar por la casa de sus clientes, vio que había una banda de malandros. Entonces pasó que llegó a su destino, dejó a sus clientes y entonces ya agarró y se regresó. Entonces cuando ya se estaba regresando, que vio la bola de malandros, pues ya iba por la carretera más cerca de casi por donde, a la altura de donde vio al taxista discutiendo con el joven anteriormente. Y que más adelante vio al joven, pero ya no estaba con el taxista, ya estaba el joven solo. Entonces que le hizo la parada y que él pensó a lo mejor va cerca, que porque él ya estaba muy cansado y que ya era muy de noche. Y que cuando le dijo a dónde iba, era casi hasta el otro lado de la ciudad. Entonces que agarró y que le dijo que no, que le dijo que ya era casi hasta el otro lado de la ciudad y que la verdad ya era muy tarde y que pues nadie lo iba a llevar. Él le rogó y le dijo que por favor lo llevara, que no lo dejara ahí, que le pagara, que cuánto quería, que le pagaba lo que él quisiera, pero que no lo dejara ahí.
y agarró y él dijo, pues a lo mejor hice mal, pero agarró y que le dijo, no, dice, lo siento, y que se siguió en su coche. Entonces más adelante al agarrar una curva, antes de agarrar una curva dice que hay un tramo donde hay como mucho monte y está oscuro. Ahí dice que vio a una señora agachada que estaba llorando, que era una señora que tenía el cabello corto, chinito, una señora ya de edad adulta y que de cuerpo estaba así como llenita, ¿no? Entonces que él así como que bajó la velocidad y que él pensó que pues mejor se iba a seguir, que porque no quería meterse en problemas. Pero cuando bajó la velocidad y bajó el vidrio, la señora le dijo, por favor, llévate a mi hijo, no lo dejes ahí porque lo van a matar. Entonces dice que él cuando le dijo eso, que se quedó así como que aterrorizado. Pero lo que más miedo le dio fue cuando ella se iba acercando conforme a la luz ahora sí que de los faros del taxi. Vio que la señora estaba pálida, estaba huesuda y tenía toda su piel así como amarilla, o sea, claramente así como una difunta. O sea, él dice que era así como una difunta o un fantasma o como le quieran llamar, o sea, él así lo pone. Se le apagó el coche y que él pensó que se le apagó porque a lo mejor iba despacio, que en eso le dio mucho miedo y que quiso prender el coche y que no quería prender y que la señora le decía, por favor, llévate a mi hijo, te lo ruego, me lo van a matar, y que para nada. Entonces que él agarró y lo quiso prender, pero ahora lo prendió en reversa y que ahí sí prendió el carro y que se fue todo de reversa y que llegó hasta donde estaba el joven y que le dijo rápido, súbete, y que ya se subió y que ya la banda estaba ya cerca de ellos y cuando se subió empezaron a correr más lo que es la banda esa que ya iba con palos y no sé cuántas cosas y que ya casi los alcanza pero no los alcanzaron. Entonces que agarraron, él se fue y que se quedó pensando, ¿no? En eso, antes de volver a agarrar por la curva, volteó a ver y ya no estaba la señora ahí donde la vio. Entonces vio por el retrovisor y se dio cuenta que la señora iba sentada ahí con su hijo y que iba sonriendo, y eso dice que lo paralizó, que no sentía sus piernas, no sentía sus manos, no podía frenar nada, que estaba todo paralizado. El caso es que siguió, que pues no hablaban, y ya después más adelante cuando se volvió a atrever a volver a ver el retrovisor, vio que ya no estaba la señora. Entonces ya de ahí fue cuando más adelante pues se calmó y le sacó plática a lo que es al joven y todo eso, y que le advirtió que no se volviera a meter por allá, que porque era una zona muy fea y todo eso. Y le dijo él que lo que pasa es que estaba con unos amigos en una fiesta, pero que se empezaron a pelear y que pues hasta ahí lo fueron a dejar, que pues él no es de ahí, que no sabe pues ni dónde estaba ni nada de eso. Y que pues la verdad que él le pidió mucha ayuda a su mamá, que acaba de fallecer hace 2 semanas, y ahí fue donde él más se paralizó porque pues se dio cuenta. Entonces él agarró y le dijo que si su mamá era de tales características, y entonces el joven se sorprendió y que le preguntó que él cómo sabía que su mamá era así, que le dijo el taxista, su mamá lo había mandado a recogerlo y su mamá lo protegió, que le dijo que su mamá venía con él y que su mamá lo había mandado a recogerlo. El caso es que, bueno, el joven se puso a llorar, dice que con mucha tristeza y que le dio mucha pena y lástima y tristeza, y que hasta se puso a llorar con él. El caso es que ya cuando llegaron a su domicilio, pues le agradeció mucho por no dejarlo ahí, y pues ya agarró y que le dio pues las gracias, ¿no? Y todo, y que casi lo quiso abrazar y todo, y ya nada más le dijo él, cuídese señor, y ya deje descansar a su mamá en paz. Entonces él pone ahí que el amor de madre no tiene límites. Entonces ese es el pequeño relato, no está así como lo vi, pero me gustó, y bueno, ojalá lo pasen. Okay. Está bueno, saludos, amiga. Gracias. Muchas gracias por compartir, gracias por pues hacernos llegar esta historia. Aquí lo importante es participar, ¿verdad? Exacto.
El fantasma errante.